Buenas noches, profesor. Somos integrantes del Grupo 7, conformado por Sandy Paredes, Jessica Peralta, Marta Peralta, Ámbar Pérez y quien le habla, Iván Pérez. A continuación, damos inicio a las entrevistas. Muy buenas tardes, licenciado. Estamos muy gustosos de entrevistarlo. Primero, licenciado, quisiéramos saber su nombre completo, Bien, mi nombre completo es Gilmarco Aguila Onofre, institución en donde labora, Ministerio de Justicia y Defensa Pública de Tacna, área de psicología, forense, tiempo de experiencia profesional, 14 años, número de colegiatura. 35579. La primera pregunta sería, licenciado, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo? Bien, es importante porque es un marco de referencia que le permite a los psicólogos entender cuál es el mecanismo para poder orientarse a nivel laboral, a nivel profesional, considerando que las personas tienen derechos, en particular derechos humanos, y se tiene una especial importancia el cuidado sobre su dignidad. Entonces, este marco nos permite ponderar, es decir, evaluar circunstancias donde acciones pueden generar algún tipo de daño sobre estos derechos o estos valores, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este marco de referencia, que es un límite en el accionar profesional. Perfecto. Y si usted conociera de algún colega que está faltando a uno de los principios éticos en la profesión, ¿qué haría? Bien, en ese caso es importante conocer de primera mano los hechos, ¿no? Saber al detalle lo que puede estar pasando y luego ofrecer, digamos, ayuda, advertir que esto puede generar una consecuencia directa en las personas a las cuales se está atendiendo, ¿no? Entonces, como colega, es ofrecer una orientación profesional, considerando de pronto cierta ventaja en el conocimiento y la experticia, y esto va a facilitar que no se vuelva a cometer estos errores, estas omisiones. Sin embargo, si el mismo hecho se repite de forma reincidente, en ese caso ya no estaríamos hablando de un tema de desconocimiento, sino de un tema deliberado, ¿no? En esa circunstancia corresponde hacer de conocimiento al colegio profesional, a la comisión de ética, para que ellos puedan evaluar la circunstancia y puedan tomar medidas, en particular, sobre todo, respetando el tema de la confidencialidad, un debido proceso y la justicia. Perfecto. ¿Y podría elaborar un ejemplo para los principios de beneficencia y no maleficencia? Ya, beneficencia es aquellas actividades que pretende promover el mayor bienestar en los usuarios o en los pacientes, ¿no? En ese sentido, digamos, cuando se tienen casos que tienen una connotación diferente a la que pueda estar practicando el psicólogo por su especialidad y merece un tratamiento adicional, es cuando de pronto se puede facilitar ciertas actividades como por ejemplo, ¿no? En el campo forense, las personas vienen con muchos problemas, no solo por una cuestión legal, sino por una cuestión evidentemente psicológica, que se le puede practicar los primeros auxilios psicológicos, una contención emocional, pero que merecen psicoterapia. En ese caso corresponde hacer un oficio de derivación a un centro de salud especializado, ¿no? En particular a un centro de salud mental comunitaria, de la jurisdicción donde reside la persona. Respecto al otro principio de no maleficencia, tiene que ver con el afán de evitar el menor daño posible por la práctica profesional que se está realizando, ¿no? En el contexto forense es muy claro, por ejemplo, las entrevistas donde se hablan sobre hechos de violencia, violencia psicológica, física, incluso sexual, es importante no revictimizar, que es un principio fundamental, ¿no? Entonces, dentro de esto, generar la menor cantidad de sesiones y dentro del relato ubicar la mayor cantidad de sintomatología y no repetir esto en varias ocasiones, ¿no? En días diferentes, distintos, donde las personas tengan que volver a manifestar lo mismo. Entonces, esto nos va a permitir tener controlado, digamos, la angustia y el malestar psicológico que tiene la persona válidamente cuando se enfrenta a un problema donde tiene un episodio traumático que ha podido generar algún tipo de sintomatología de estrés postraumático y que no genere un malestar mayor, ¿no? O un malestar agudo. Perfecto, licenciado, muchas gracias. ¿Y qué estrategias se pueden implementar para asegurar que las intervenciones psicológicas respeten siempre los principios de autonomía y consentimiento informado, incluso en contextos de evaluación forense o clínica donde hay presiones externas? Bien, estos casos son muy particulares, ¿no? Sobre todo en el contexto clínico forense, donde la carga reside en poder obtener una prueba que son las pericias psicológicas. En ese sentido es importante el consentimiento, primero como un mecanismo establecido, no como una posibilidad, no como una elección, sino que definitivamente se tenga que cumplir en todos los casos el consentimiento. Y en segundo lugar, dentro de ese consentimiento ofrecido por la persona que está siendo evaluada, específicamente se mencione cuál es el objetivo, ¿no? Una evaluación de violencia con el fin de buscar las posibles secuelas o lesiones psicológicas, ¿no? En ese sentido, el objeto lógico de esta evaluación es
que los datos que se puedan aportar, los hechos que se puedan relatar, tengan relevancia psicojurídica, es decir, sobre un hecho que se está denunciando y no sobre otros que no se estén cuestionando. Entonces, lo que se tiene que buscar es una causa y las posibles consecuencias psicológicas, y esto tenga de manifiesto un texto específico dentro de la pericia psicológica. Esta es la mejor forma de asegurar este criterio de confidencialidad, que es el respeto irrestricto a la dignidad y sobre todo a la intimidad de la persona. Muchas gracias por su entrevista, licenciado. No, gracias a ustedes. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por darnos parte de su tiempo para la realización de esta actividad académica. Procederemos a realizarle algunas preguntas, por favor. ¿Su nombre completo? Silvia Diana Valdivia Gil. ¿Institución o centro laboral? Laboro en la institución de salud en el Centro Asistencial Primario El Pedregal. ¿Área de la psicología? Psicología clínica. ¿Qué tiempo de experiencia tiene? En psicología clínica tengo 1 año y medio y en psicología educativa tengo 2 años. ¿Su número de colegiatura? 47.687. Muchas gracias. ¿Por qué es importante la ética en el psicólogo? Bien, la ética en el psicólogo está basada realmente en la práctica clínica, ya que la práctica clínica le permite al psicólogo ser un ente observador, una persona observadora, pero muy objetiva. Desde la objetividad tiene que evaluar, observar al paciente desde la cognición, la afectividad, la conducta, y para ello es importantísimo tener un código deontológico, una praxis enfocada en la moral y la ética, y no solo en consulta con el paciente, sino también fuera de consulta, en la misma organización y en la misma vida del psicólogo, porque el psicólogo es referente de su profesión. Listo. Si usted conocería a algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué haría? En cuanto a esa casuística, lo que se procedería es designar el caso al Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos del Perú, para que tome las funciones y también realice las investigaciones pertinentes. Ok. ¿Podría usted elaborar un ejemplo para cada uno de los principios, como principio de beneficencia, principio de no maleficencia? Claro que sí. El principio de beneficencia se enfoca en el bien común, en el bien de manera activa. En cuestión a mi práctica como profesional, mi experiencia como profesional, podríamos poner de ejemplo las actividades preventivas promocionales que se realizan en un centro de salud. De manera muy específica, en el mes de septiembre hemos realizado lo que es la prevención contra el suicidio. Se ha manejado población desde el adulto mayor, desde población adulta, población adolescente, que la principal persona ha sido beneficiada, y no solo la principal persona, también esto se ha construido redes desde la familia y desde la misma comunidad. Es aquí donde el psicólogo actúa desde este principio, beneficiando la psicoeducación y también la identificación de factores de riesgo para cada persona. Perfecto. Como cuarta pregunta tendríamos, ¿cómo maneja usted los dilemas éticos en su práctica diaria, especialmente cuando los principios éticos pueden entrar en conflictos? Ok, desde mi práctica diaria, enfocándome mucho en el código de ética del psicólogo estipulado desde el Colegio de Psicólogos del Perú. Y cuando los principios de ética entran en conflicto, siempre está una normatividad en la organización o en las especialidades de la psicología. De manera más explícita, pues un ejemplo en la práctica clínica es el tema de la confidencialidad con el paciente en casos de violencia. Es donde entra en conflicto el secreto profesional, pero también el principio de beneficencia hacia el paciente, ¿no? Desde ahí tenemos también una ley que ampara que todo servidor público esté en la función de informar este tipo de casos.
pero también dentro del código de ética, pues también la persona que está sufriendo hechos de violencia, guardar ese secreto profesional no va a ser un bien, es prácticamente a la larga va a ser un daño y a corto plazo también.